Shalom hermanos, paz y bendiciones. Hice este video en respuesta al que había puesto Paulo en el grupo sobre una persona que tenían como referente en su antigua iglesia y que esta persona que se nombra apóstol habla sobre el nuevo pacto, ¿sí? Quiero hacer una aclaración antes de decir nada, que estamos debatiendo ideas, que yo tenga mi postura y la otra persona tenga una postura diferente, no, no la hace, no la hace a la persona hereje, ni falso profeta, ni todos esos títulos que hay dentro del cristianismo. Hola hermanos, bienvenidos, shalom a todos. Eh, y bueno, yo después voy a dejar, o mejor dicho, en el grupo está el link para que puedan ver el video. En el caso de que ustedes no hayan visto el video, yo en lo que voy a ir mencionando acá, voy a citar en el minuto y segundo que esta persona hizo sus argumentos. Después ustedes, si no pueden ver el video porque es muy largo, van directamente a- al minuto sí, minuto hora y minuto, en donde esa persona dice diferentes cosas para que vean qué es lo que dice y cuáles son mis argumentos. Bueno, en resumidas cuentas, esta persona habla sobre lo que es el Nuevo Testamento. Eh, bueno, esto lo hice así un poquito improlijo, les pido disculpas, ustedes después si quieren, el video es muy largo, hay muchas cosas por lo cual yo voy a mencionar cosas así muy por arriba. En su momento las podemos profundizar, pero es tanta la información que tardaríamos horas y horas en debatir cada cosa. Por eso yo voy a nombrar las cosas que esta persona decía así muy por arriba y un resumen de lo que yo pienso y no voy a ahondar en cada cosa que él dice porque no terminamos más, por eso voy a hacer así un repaso así general de cada cosita que él va diciendo. Bueno, esta persona empieza hablando sobre, disculpen un segundito, ahí está. Esta persona empieza hablando sobre lo que sería el pacto de Dios con Abraham. Dice que ahí empezó el pacto con Dios. Hay que aclarar algo, que en la Biblia hay dos tipos de pactos. Uno está el pacto condicional y otro el pacto incondicional. El condicional es cuando Dios hace un pacto pero le pone condiciones al ser humano, es decir, cuando le da las bendiciones y dice, estas bendiciones te voy a dar en tanto tú me seas fiel en todas estas cosas que yo te mando. Entonces, vemos que en la historia esto el hombre después se pervierte, no hace caso a las cosas que dice Dios, entonces le vienen todas las maldiciones que Dios le aclaró de antemano que les daría. Eso sería un pacto condicional. Pero después está el pacto incondicional que hace Dios con el hombre, que eso ese pacto Dios lo cumple independientemente de lo que la persona haga, ¿sí? Como cuando Dios le hace un juramento a David, que siempre iba a haber no se iba a apagar nunca la llama dentro de su descendencia, que siempre iba a haber alguien ahí que tenga el cetro, y bueno, hay pactos que son incondicionales que hace Dios con el hombre, que ahí no interviene el hombre. Entonces, esta persona dice que empieza con Abraham, y no, eso no empieza con Abraham, eso empezó muchísimo antes, en Génesis 3:15. Acá, en el minuto 6, de 36 segundos, bueno, es lo que dice esta persona, lo que estaba aclarando yo recién, como yo les explicaba, en realidad el pacto con Dios empieza no con Abraham, sino con Adán y Eva, en Génesis 3:15, ¿no? El preapocalipsis que se le llama. Lo pueden ustedes después buscar en la Biblia. Yo voy a nombrar muchos pasajes así muy por arriba para no hacerlo muy extenso. Usted lo anote y lo busca en su casa. Perfecto. Entonces, en el minuto 5:51 dice que Dios se manifestaba sin protocolos antes, es decir, que Dios se manifestaba sin protocolos y que en Éxodo 20, esto es lo que dice esta persona, que en Éxodo 20 empiezan los protocolos con Dios. Esto es totalmente falso, no porque lo diga yo, sino porque lo digan las escrituras. Los protocolos para con Dios y el hombre no empiezan en Éxodo 20 con la ley según él, sino que empiezan en el principio. En Génesis 1 tenemos protocolos. Cuando se acercaba Caín y Abel tenían un protocolo, no podían acercarse con manos vacías. De hecho, en el templo hay unos ritos que uno tiene que, una de las liturgias que había en el templo era que los sacrificios, en cierta fiesta, uno no se podía presentar con manos vacías, por lo que la canción de Jesús era en Romano con manos vacías es una canción que se contradice con la Biblia. Dice que no te presentarás ante mí con manos vacías, dice Dios. Entonces había un protocolo para cuando se presentaba Caín y Abel delante de Dios, ¿sí? Entonces no es tan cierto lo que dice esta persona, que en Éxodo 20 empieza
Dios a tener protocolos para con el hombre. Otro ejemplo, por ejemplo, eh, Hebreos 11, es lo que yo mencionaba recién, Hebreos 11:4 dice que Dios aceptó la ofrenda de Caín y no la de Abel. Otro protocolo es, si no había protocolos antes de Génesis 20, como dice esta persona, ¿quién le enseñó a Noé a diferenciar entre animales puros e impuros? Si la ley Éxodo 20 se iba a dar 2000 años después. Si no había protocolos antes de Éxodo 20, como dice él, entonces en Job 1:5 dice que Job presentaba ofrenda para con sus hijos por si hubiesen pecado. ¿Quién le enseñó a Job a ofrendar si no había ley? ¿Quién le ofrendó? ¿A quién le enseñó a Abraham a dar el diezmo si no había ley? Entonces, ahora voy a dar la explicación de esto, ¿sí? Voy a dar la explicación de esto, porque quiero claro que esta persona se basa en lo que es la teología cristiana, hay muchas cosas que están bien, pero hay otras cosas que no están bien, porque descartan la Torá, lo que en el mundo del cristianismo se llama Antiguo Testamento, lo que sería la Tanaj en el mundo hebreo. Bueno, Éxodo 20, acá está el punto, hermanos, acá está el punto. Éxodo 20, se pone por escrito lo que era la Torá oral. Había una ley oral, había un protocolo, por ejemplo, dice la Biblia que Enoc caminó con Dios. ¿Qué significa caminó con Dios? Que había una serie de protocolos, de preceptos que se había transmitido oralmente. Entonces, cuando dice que Enoc caminó con Dios, es que estaba cumpliendo sus mandamientos. Por más que no estaban por escrito, había mandamientos oral. El primer mandamiento no fue escrito, hermano, fue oral. Dios le dijo, de todos los árboles puedes comer, menos de este. Entonces había un protocolo para conducirse para con Dios. Lo que pasa con Éxodo 20 es que se pone por escrito lo que se venía transmitiendo de generación en generación. Bien, en Galatas 3, 6:18, la persona esta menciona esto, dice que la simiente se refiere a eso. Él dice que la simiente se refiere a Pablo en Gálatas 3:15, lo que está emitiendo esta persona cuando habla de la simiente en Gálatas, ustedes pueden ver ahí lo que dice esta persona sobre este pasaje, lo que está omitiendo de este pasaje es que la simiente empieza en Génesis 3:15, es el conteo de cuando iban a ser el Mesías. Hay toda una historia muy interesante, no me quiero ir por las ramas, pero es interesante ver qué es lo que pasó cuando Dios le dice que en Génesis 3:15 que de la descendencia de la mujer iba a venir la salvación, se dice con otras palabras, ellos pensaron que iba a ser el inmediato, pero no era el inmediato. En la ley de Moisés no aparece, esto es otra cosa de los que dice, la ley de Moisés no aparece en el Sinaí, bueno, esto es lo que decíamos recién, que no se inventó nada en Éxodo 20. Dice el orador que el nuevo pacto es el pacto eterno. Esto es algo que resalta mucho. La persona esta dice que el nuevo pacto es el pacto eterno. Nada más lejos de la realidad, porque en Hebreos 13:12 dice que el nuevo pacto, que según la persona esta y parte de la doctrina del cristianismo dice que empezó cuando Jesús en la Santa Cena establece el nuevo pacto, eso es erróneo, porque si fuese nuevo no estarían las escrituras. Y leemos en Jeremías 31:31, dice lo siguiente, el Dios de Israel dice, vienen días que haré un pacto nuevo con el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Es decir, que el pacto no era nuevo, era un pacto renovado. Porque si decimos pacto nuevo, ahí estamos dando privilegio a la teoría de dispensacionalista que dice que Dios descartó a su pueblo. Y Dios no descartó a su pueblo. Dios cambió las condiciones de su pacto renovado. Los destinatarios nunca cambiaron. Entonces, ahora usted me dirá, bueno, si no cambiaron los destinatarios, ¿en qué rol ocupamos nosotros? Pues la Biblia lo dice Pablo que de los dos pueblos hizo uno, es decir, uno al creer en Jesús entra en su pueblo, de los dos pueblos hizo uno, ¿sí? Entonces es un pacto renovado, no un nuevo pacto. Esto que está acá en azul es una frase que me pareció muy interesante, eh, para, para tratar de definir esto del Nuevo y el Antiguo Testamento. Bien, yo lo veo de esta forma, ¿sí? El antiguo pacto es decir, el Antiguo Testamento, ¿sí? El antiguo pacto es el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, encriptado. Y el nuevo pacto es el antiguo pacto revelado. Ninguno de los dos es autoexcluyente, no es que vino uno y abolió al otro, no, ¿sí? Los dos son uno, ¿bien? Eh,
Bueno, en el minuto 13 vuelve a decir que Dios trataba de forma individual y no con protocolos. Esto ya lo aclaramos recién, Éxodo 24, donde comienza el antiguo pacto. Entonces, había explicado recién que había una ley oral y después una ley escrita. De hecho, en la época de Jesús, sus discípulos se transmitía todo de forma oral, hasta que después se pasó de forma escrita, pero los discípulos se pasaban todo de forma oral. Era muy importante la liturgia, la parte oral. En el minuto 14:41 dice que no tenemos que cumplir la ley, esta persona. Pero, ¿qué es la ley según su interpretación? ¿O qué es la ley según el cristianismo? ¿No? ¿Qué es lo que piensan ellos por ley? ¿Se sabe diferenciar entre lo que es ley escrita y ley oral? Esto en otros videos yo lo había explicado, lo voy a explicar ahora para hacerlo muy extenso, pero uno tiene que saber lo que es la ley escrita y la ley oral. Eh, entonces, cuando Pablo dice que no tenemos que cumplir la ley, ¿a qué ley se refería Pablo? En el minuto 15, 30 segundos, comete un furcio ahí, dice que Jesús comenzó a transgredir la ley. Si Jesús transgredió la ley, nuestra fe es falsa y estamos creyendo en un Mesías que no es Mesías porque Jesús no podía transgredir la ley. En minuto 15, 48 segundos dice que la ley era humana, pero Jesús la lleva a un estándar más elevado. Estoy hablando de palabras textuales como lo dice él. Ustedes si quieren van al video, van acá, minuto 15, en minuto 15, 48 segundos dice esto, dice que la ley era humana, pero Jesús lleva un estándar más elevado. ¿En dónde queda lo que dice Pablo? Que la ley es espiritual, entonces, según su interpretación. Romanos 7:14 dice, porque esto dice Pablo, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy el carnal, vendido a la ley del esclavo, del pecado. En el minuto 16, 20 segundos, dice que a partir del libro de los Hechos, Dios se relaciona diferente con el hombre. Eso es doctrina dispensacionalista. Es como que si Dios en diferentes periodos se revela de diferentes formas al ser humano. Esto es para justificar que Dios descartó a su pueblo de Israel. Esto es ilógico, porque dice que estamos en el periodo de la gracia. Obviamente, no estoy diciendo que no estemos bajo la gracia. En el Mesías, en Yeshua, sobreabunda la gracia. Estoy diciendo que la gracia siempre estuvo. Dice que David halló gracia y halló favor, que Noé halló gracia y favor ante Dios. Hay 4 o 5 personajes que dicen que Dios halló gracia, entonces la gracia también estaba ahí, estaba también la gracia. Entonces, por eso la doctrina dispensacionalista es algo que surge tiempo después y le hizo mucho daño a la doctrina cristiana, ¿sí? Sí, porque eh, nos hace pensar que Dios es como un Dios cambiante, como que es un Dios que un día unos trata de una forma, otros de otra. No, Dios es el mismo, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Otra cosa que dice en el minuto 18, 35 segundos, dice que los sacrificios estaban vigentes y ahora no porque corresponde a otro pacto. Esto es una ignorancia en cuanto a cómo operaban y qué es lo que pasó en la historia. No es que no hay sacrificios porque la ley era vieja y ya caducó y no se hacen sacrificios porque el antiguo pacto era el antiguo pacto. De hecho, te invito, hermano, vos que estás ahí, que te leas los últimos 2 versículos del libro de Lucas y fíjate ahí cuando Jesús, después de morir y resucitar, dice que los discípulos estaban en el templo, seguían haciendo la liturgia, pero hablando de de Jesús, ¿no? De Yeshua. Entonces, como decía recién, ¿por qué no hay sacrificios? Entonces, sencillamente porque el templo en el año 70 se destruyó. Y al no haber templo, toda gran parte de los mandamientos del antiguo pacto tenía que estar en vigencia el templo. Entonces, no hay sacrificios porque no hay templo, no porque se haya abolido la ley, no porque haya quedado obsoleta, ¿sí? Eh, entonces, eh, bueno, eso es otra cosa. Esto es para hablarlo en otro tema mucho más amplio, lo voy a resumir. Al no haber templo y ya no estar en vigencia el sacerdocio arónico, el único sacerdocio que puede, por así decirlo, tapar este bache, por hablarlo así de una forma eh, más contemporánea, es que lo haga Yeshua, es decir, Jesús, con el sacerdocio de Melquisedec. Entonces, bueno, eso. En el minuto 19, 20 segundos, cuando habla del cambio de ley, que está en Hebreos, ahí está, la persona esta dice que ahora que hay un cambio de ley, entonces la ley es obsoleta. No, yo les invito a ustedes que lean Hebreos. Hebreos está dirigido a los hebreos, precisamente está dirigido a la gente judía que conoce de la ley.
no se ofendan, hermano cristiano, pero no cualquier cristiano del montón puede leer el libro de Hebreo porque no estaba enfocado a cristianos, estaba enfocado a gente judía y habla un lenguaje que los cristianos no entienden. Si uno lee Hebreos 18, 19 y 20, ahí Pablo está hablando del sacerdocio arónico, que es lo que yo le decía, y lo que él dice que es defectuoso, que la ley es defectuosa, se refiere a la ley del sacerdocio. ¿Por qué? Porque el sacerdote tenía que estar ofreciendo un sacrificio para él y después para la persona, y el sacerdote tenía que estar a cuentas con Dios. Si el sacerdote estaba en pecado o hacía mal algo del protocolo, eso quedaba nulo. Bueno, un caso muy conocido en las escrituras es Nadab de Abiú, los hijos de Aarón, que se entraron borrachos al tabernáculo y Dios los fulminó. Entonces, dice Pablo que el sacerdocio perfecto es el de Yeshua, el de Jesús, porque tuvo que ofrecer un sacrificio para siempre. Entonces, por eso son conceptos muy complejos que no podemos agarrar, no se ofenda, hermano cristiano, pero no puedo agarrar un versículo aislado y ni siquiera conozco el protocolo del templo y quiero dar mi interpretación, lo que decía Pablo, que Pablo era un erudito de rabino. Entonces, no es como dice esta persona que, que, que se refiere a un cambio, se refiere a que la ley es obsoleta. No, no, no. Está hablando dentro de un contexto. Minuto 20:50, cuando dice Dios que habló en los postreros tiempos con los profetas. Ah, ahí está. Esta persona dice, en el minuto 20, segundo 50, que Dios habló en los postreros tiempos con sus profetas y ahora habla con el Hijo, y es o sea, él habla como que con los profetas era un lenguaje y con Jesús es otro. No, es lo mismo, solo que antes estaba Moisés, estaban los profetas, que eran sombra de lo que iba a venir, es decir, Yeshua, pero el lenguaje de los profetas y el lenguaje de Jesús es el mismo, no es diferente. ¿Cuál es el lenguaje que hablan ellos? Un lenguaje de restauración, de Dios restaurando primero a su pueblo y después a las naciones, y que venga su reino, el reino de los cielos que está cerca. Ese es el mismo lenguaje, no era que había hablado diferentes lenguajes, solamente que antes tenía autoridad ellos, ahora tiene autoridad Jesús, pero el mensaje era el mismo. Colosenses 2, 13, 14, siempre se interpreta que Pablo les dice que los gentiles, está, yo les invito a ustedes que lean Colosenses 2, 13, 14, es un pasaje muy controversial, no voy a ahondar en el tema, lo voy a decir así muy resumidamente. Lo que argumenta esta persona, que es lo que argumentan la gran mayoría de las personas, es que lo que dice acá Pablo es que nadie te juzgue, que no celebre Shabbat, que no comas cerdo, si vos querés comer, si vos querés hacer lo que quieras, que nadie te juzgue, es lo que interpreta la gente cuando lee esto. Pero vamos a medirlo, vamos a escuchar las dos campanas. También puede ser que se lo haya dicho, pero al opuesto. Es decir, que si se estaban agregando la gente gentiles al cuerpo del Mesías, se estaban acercando al pueblo de Israel que tenía leyes dietéticas, que celebraban un día. Entonces, por ahí también le estaba diciendo, por ahí le decía el contrario, le decía, mira, ya que entraste a esto, que nadie te juzgue del mundo, que estás practicando el Shabbat, que estás comiendo kosher, ¿bien? Eh, bueno, acá lo explicaba de esa forma. En el minuto, voy a ir avanzando porque son muchas cosas, no quiero tampoco aburrirlos, entonces lo voy a ir un poquito más rapidito. Minuto 20, 27-24, dice que Pablo que no hay que guardar el día de reposo, pero en ningún lugar dice la Biblia literal que no hay que guardar el día de reposo. Entonces tenemos que entender, hermanos, que una cosa es especulación, otra cosa es lo que está literal en la Biblia. La persona está puede decir no hay que guardar el día de reposo, pero no hay ninguna parte de la Biblia que diga es el domingo, el Shabbat ya no rige, ¿sí? Entonces, bueno, hay que tener dos o tres testigos para establecer doctrina. En minuto 30, 22 segundos dice que el antiguo pacto fue cambiado por el nuevo y no da ningún sustento. O sea, son frases, el cristianismo está lleno de frases románticas que parecen lindas, pero no tienen sustento bíblico. Lo digo con todo respeto, es pura interpretación de los doctrinales. Minuto 30, 30, 30 minutos, 30 segundos dice que la manifestación de Dios cambia. Eso es doctrina dispensacionalista. Dios es igual, siempre. Eh, así, así opinan cientos de autores que han surgido a lo largo de los siglos que adhieren a esta corriente, de que Dios se manifiesta de diferentes formas, en diferentes periodos de tiempo. Dios es igual. Eh, Dios es igual.
Se manifiesta de diferentes formas, pero el mensaje no cambia. No es que hay una persona que se llama Marción del siglo II-III que introdujo el concepto de Dios bueno, Dios malo, Dios malo del Antiguo Testamento, Dios bueno del Nuevo Testamento. Y todavía, sí, esa es una secta que se destruyó en el siglo II, pero resurgió con ideas de este tipo. En el minuto 30, 58 segundos, dice que en la antigüedad Jehová era el Dios de los ejércitos y que ahora no es más Dios de los ejércitos. Ah, bien, que me explique entonces el pasaje profético que dice que en el cual David, un pasaje profético que está en los Salmos, dice que Dios le dice al Mesías, siéntate a mi diestra hasta que haya puesto a tus enemigos debajo de tus pies. Eso todavía no tiene cumplimiento. Entonces, ¿por qué antes Jehová los ejércitos y ahora no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Y entonces cuando venga a pelear la batalla por el Mesías y se levante el falso profeta, el anticristo y demás, Jehová sigue siendo de los ejércitos, no es que ahora no es más de los ejércitos. Minuto 32 dice que el concepto de Dios como Padre no existe en el Nuevo Testamento. Esto es un error, les invito a que vean mis videos, en TikTok tengo un video en el cual cito diferentes pasajes en el que en el Antiguo Testamento se conocía este concepto de Dios Padre. Por eso les digo que en el cristianismo a veces uno escucha y repite, pero no lo valida con la información. Hay muchos pasajes en la Biblia de dónde sacó Yeshua, Jesús el Padre nuestro, porque está en los Salmos habla de Dios como Padre. Entonces no es como dice esta persona que el concepto de Dios como Padre no existe en el Antiguo Pacto, sí que existe. Eh, 34, 20 segundos, recién ahí empieza a nombrar Génesis. Bueno, minuto 35 dice que eso ya se cumplió en lo que dice Colosenses. Eh, sí. Bueno, lo que dice esta persona es que ya se cumplió todo lo de la Biblia, lo de las profecías. No, todo no se cumplió y quedan cosas por cumplir. Una de las cosas que proféticamente los profetas habían profetizado que no iba a haber más idolatría en el mundo y sigue habiendo idolatría. Hay muchas cosas que todavía no se cumplieron. Eso es algo que también que muchos se dicen en el cristianismo, Cristo ya viene, ya está todo cumplido. No, hay gran parte de las profecías que todavía no se cumplieron y falta por cumplir. Minuto 35-50 dice que en el antiguo pacto la tierra de Israel era donde Dios habitaba, pero ahora Cristo habita en toda la tierra. Yo les digo, estas frases son muy lindas, son ideales, son al estilo, no sé, tipo John Lennon imagina, ¿no? Un mundo sin religión y sin guerras. Son frases bonitas, pero no son bíblicas, hermano. Dice la Biblia que Dios puso su nombre en Israel. Ahí está, desde Sión saldrá la palabra, dice los salmos. ¿Qué es Sión? Sión es Jerusalén, ¿sí? Cuando venga a reinar Yeshua en Jerusalén, desde ahí va a salir la ley, va a salir la palabra de Dios a todo el mundo. Pero Dios eligió un pueblo, Dios eligió una tierra, Dios eligió. Uno puede poner lo que dicen los líderes de uno por encima de eso, o uno puede ir lo que dice la Biblia. ¿Y qué hacemos con los salmos que profetizan que el misenio? Ahí está, es lo que yo decía. Me faltó acá agregar los pasajes de la Biblia, pero después los podemos ir viendo en el grupo. En 40, dice que el Pentecostés es el inicio de la iglesia de Cristo. Y entonces en el monte Sinaí también celebraron el Pentecostés. Y ya se celebraba eso, no es que fue una fiesta que inventaron, es una fiesta que ya estaba ahí. Se le estaba dando un nuevo significado a la fiesta, es decir, en el derramamiento, en Hechos, creo que es 3 o 2, 3, en Hechos, el derramamiento del Espíritu Santo se le estaba dando un nuevo significado a la fiesta, pero no es que empezó ahí, el Pentecostés lo venían celebrando todos los años. El primer Pentecostés fue en el monte Sinaí con la entrega de la Torá. 40, sí, versículo, minuto 40, segundo 20. Dice que antes de Pentecostés el Espíritu no estaba comandando a la iglesia. Bien, él dice esto, dice que en Pentecostés, antes de Pentecostés el Espíritu no comandaba a la iglesia. Que me explique entonces con qué autoridad echaban fuera los demonios cuando estaba Jesús y mandó a los 70 a expulsar los demonios. O cuando mandó a Jesús a predicar las buenas nuevas, si no comandaba a la iglesia antes el Espíritu, si no estaba el Espíritu. Bien, 42:30. Minuto 42:30 segundos, dice que Esteban se estaba defendiendo de la cúpula de los judíos. Todo lo contrario, Esteban no estaba defendiendo
Esteban no se estaba defendiendo, Esteban estaba dando testimonio de la manifestación de Dios a lo largo de todo el antiguo pacto, como Dios se acercó a su pueblo y como el pueblo lo rechazaba. Nunca Esteban defendió ninguna acusación en contra de sí. Estaba defendiendo a Dios y su causa, no estaba defendiendo su rancho, no estaba defendiendo su iglesia, su dogma, no estaba defendiendo el reino de Dios. ¿Cuántos hermanos cristianos están defendiendo el reino de Dios y cuántos están defendiendo su título? Bien, para meditar. 47:10 habla de que la experiencia de Pedro con el lienzo que baja, la visión que tiene Pedro, le estaba diciendo que podía comer inmundo. O sea, según esta persona, lo que le bajaba de la visión, era que Dios le decía, mirá, Pedro, les digo literalmente como lo dice la persona en el video, Pedro, sos un tonto, ¿no entendés cómo vas a pelearte contra Dios? Te estoy diciendo que puedes comer cosas inmundas. No, hermano, no, no, eso es interpretación y no lo dice la Biblia, lo dice clarísimo la Biblia. Unos versículos después dice, y entendí que eran los gentiles, porque después lo manda a Cornelio, no estaba diciendo como cosas inmundas. Entonces, fíjense cómo juega esta cosa de poner doctrinas en una interpretación que no lo dice literal las escrituras. Entonces estaba refiriendo a los gentiles, que no hagan acepción de personas, porque de ninguna manera Dios le estaba diciendo que podía comer algo que él prohibió perpetuamente, hermano, pero si un día Dios de una ley dice que es perpetuo y después cambia de opinión, hermano, dejemos de cantar Dios ha sido fiel y esas canciones que cantamos porque es un Dios bipolar, o tenemos un Dios que es fiel a su palabra y no cambia, y cuando dice que es eterno, es eterno. 48:30, en minuto 40, 30 segundos, dice que el nuevo pacto esto es, ustedes búsquenlo, es lo que dice la persona, si yo estoy hablando en base a los argumentos de lo que dice esta. Dice que el nuevo pacto era para todas las naciones, no solamente para una nación. Eso es cierto, pero Dios eligió una nación y le dio una misión, y es Israel que tiene que ser luz a las naciones. 49:40 dice que después de Jesús en el templo, ya no, espérenme un segundito, perdón, voy a decir, quiero ver si estoy grabando. A ver si grabé. No grabé, perdón, ¿eh? Es un segundo. Eh, bueno, espero que. Sí, estoy grabando, perdón. Ya, ahí volvemos. 49:40 dice que después de Jesús el templo ya no estaba en vigencia, nada más lejos de la realidad, hermano. Lo vemos a Pablo haciendo un voto nazareno 30 años después de que Jesús resucita y estaba haciendo un pacto, un voto nazareno, que eso incluía ir al templo y hacer votos y sacrificio. La vida del templo siguió con normalidad hasta que se destruyó. No es como dice esta persona que después de Jesús el templo ya no estaba en vigencia. De hecho, como les explicaba, y ustedes pueden verlo en los últimos 2 versículos del libro de Lucas, van a ver cómo los discípulos iban ahí a testificar de Jesús y seguían con su vida normal. Nunca dejaron de ser judíos, hermano. Los discípulos de Jesús vivieron y murieron siendo judíos, ninguno se convirtió en cristiano, hermano. 50:21 dice que es difícil determinar cuándo comienza el nuevo pacto, esto dice la persona. Precisamente nunca lo va a determinar porque el nuevo pacto es una mala traducción que lleva a todo este tipo de malas interpretaciones y doctrinas cerradas. Lo dije y repito, no existe tal cosa como nuevo pacto, sino pacto renovado, es el mismo. Los destinatarios son los mismos, cambiaron las condiciones del pacto. Por medio de Jesús somos injertados en ese pueblo. Lea Romanos 10, Romanos 11. Minuto 51:10 insiste que hubo un antiguo pacto y un nuevo pacto, pero en ninguna parte de la Biblia dice literalmente nuevo pacto y antiguo pacto. Son títulos que le añadieron las traducciones, como todos los subtítulos que tenemos en los capítulos y los comentarios, son añadidos. Muchos son influenciados por la doctrina que tiene el copista, hermanos. No leamos los subtítulos, no leamos los títulos, leamos la Biblia así como está. Todos los subtítulos añadidos o comentarios son de los teólogos, opacan el mensaje liso y llano que nos está dando la Biblia. Minuto 54 me da a entender que antes todo era por obediencia y ahora no hay que obedecer, es por fe. Eso es un grave error, hermanos. Los mensajes cristianos están llenos de versículos motivacionales que son ciertos, pero todo lo que Dios te da, todo lo que Dios te ofrece, había condiciones, había una obediencia, había una santidad. No es que esto no es metafísica, yo lo decreto, yo lo declaro y viene. No, hay una parte que le corresponde a uno que es de la obediencia. Entonces, no es como dice esta persona que antes esto era por obediencia, sigue siendo por obediencia, hermano. Solamente que ahora nosotros lo hacemos de corazón, de fe, no lo hacemos como obligados, ¿sí? En la Biblia eso se llama transgredir la Torah. De hecho, hay mucho hebraísmo que desconocemos. Por ejemplo, un hebraísmo es una expresión idiomática. Una forma de decir en la antigüedad,
una forma de decir que estabas transgrediendo la Torá era decirles hijos del diablo. Ese es un hebraísmo. Así que bueno, fíjese, cuando Jesús estaba diciendo estas cosas, estaba diciendo que estaban interpretando mal la Torá y la estaban aplicando mal. Si esta persona está dando a entender que ya no hay que obedecer los mandamientos de Dios, ¿qué está haciendo? Se está haciendo un hijo del diablo. Bueno, esto es a ver, mientras yo escuchaba el video iba anotando y a veces por ahí me salen estos comentarios. Eso es lo que puse acá, es que si esta persona está dando a entender que no hay que obedecer los mandamientos de Dios, está siendo hijo del diablo, por lo que acá yo decía. Hoy quedan 10 minutos, no voy a hacer de tiempo dar todo, pero hasta donde llego. 54, voy a hacerlo rápido, ¿sí? 54:49 dice que acá, que el antiguo pacto operaba por rituales. Me parece que no se enteró cuando se hace la Santa Cena, es algo que se hace, que lo estipularon los fariseos, cuando dice que en el antiguo pacto utilizaban rituales. El cristianismo está lleno de rituales, hermanos, pero por lo menos estos rituales eran de la Biblia, hermanos. Ahora tenemos lleno de rituales que son paganos, hermanos. Eh, 57, dice que Dios no tiene una tierra santa, es un comentario antisemita. Las cruzadas y la Inquisición mataban a todas las personas que no se hacían cristianos y lo hacían con ese tipo de discursos, que no hay más tierra santa, hermanos. 58, dice que el antiguo pacto estaba enfocado en hacer y el nuevo pacto enfocado en el ser. Esto lo dice textual, hermanos, búsquelo, minuto 58, ¿sí? Dice esto. Lamentablemente este tipo de comentarios, interpretaciones ambiguas, que no se entiende, está lleno de las iglesias. ¿Qué es esto de que está enfocado en el ser o en el hacer? No se entiende. Comentarios que no son correctos o son de libre interpretación porque no se entiende qué quiso decir. Yo tampoco entendí qué quiso decir, hermano. 1 hora, 1 minuto 10 segundos. Dice que la manifestación de Dios cuando los 10 mandamientos y que Moisés descendió con el rostro resplandeciente era una gloria pasajera que se estaba exhibiendo. O sea, dice que cuando Moisés bajó con la cara llena de gloria, era una gloria que se estaba extinguiendo. ¿En base a qué me pregunto que en el nuevo pacto la gloria se fue? O sea, dice que esto era algo como que iba en extinción y esa gloria se iba apagando. Entonces, si la gloria del antiguo pacto se iba apagando, en base a esta interpretación me pregunto, ¿en el nuevo pacto la gloria fue un aumento? Por el contrario, hermano, hubo un aumento de persecución, hubo un aumento de muerte, porque en los siglos posteriores no hubo más que muerte y sangre. Digo, sentido común nada más, ¿no? 1 hora, 3 minutos, 10 segundos dice que el ministerio del antiguo pacto era de condenación pero glorioso. Sinceramente me deja confundido a mí y a la audiencia porque no se entiende qué quiso decir. Dice esto, dice que el ministerio del antiguo de pacto era de condenación pero glorioso. Esto dice esta persona. Yo tampoco entendí, hermano. Eh, si me baso en las, si me baso en la Biblia, ¿no será que la condenación era lo que la Biblia habla como transgredir la ley, no cumplir los mandamientos? Y los que obedecían tenían vida eterna. 1 hora, 8 minutos, 10 segundos dice que cuando Moisés se ponía un velo en el rostro para no reflejar la gloria, era para mostrar la gloria pasajera. ¿Dónde dice esa es su interpretación, hermano? ¿Cómo que era una gloria pasajera la de Moisés? Pura interpretación, o sea, como queriendo decir, lo antiguo era viejo, era pasajero, pero la gloria es de Cristo. Obviamente la gloria es de Cristo, pero no podemos forzar a decir una cosa que la Biblia no está diciendo. 1 hora, 10 minutos, 5 segundos. Dice, cuando Pablo habla de que los judíos tienen un velo, es porque Cristo los quiso poner ahí, eso. Porque esta persona dice que Pablo, que tienen un velo los judíos. Tenemos que entender, hermanos, que Dios es el que pone y Dios es el que quita los velos. Jesús le dijo abiertamente a sus discípulos que iba a morir, iba a resucitar y tenía un velo puesto, y no lo entendieron. Y murió, resucitó, y los discípulos no creían. Los dos de Emmaus no podían ver que estaba Jesús, dice que fue un velo puesto. O sea, los velos los puede quitar y los puede sacar cuando quiere Dios, no cuando queremos nosotros. Hay cosas que nos están siendo veladas también a nosotros, y si los hermanos judíos tienen un velo es porque tienen un propósito más grande. Dios es un misterio, en su momento Él lo quitará. De nosotros no podemos ponernos como soberbios. Les invito a que lean en Romanos 11, cuando habla de que somos injertados. Una de las condiciones que dice Pablo, dice, y tú que fuiste injertado, no te ensoberbezcas o sea, parafraseando, Pablo lo que está diciendo, vos que sos gentil y que venís por medio de Cristo al pueblo, no te jactes, no te pienses mejor que los demás. Entonces muchas veces caemos en eso. Bueno, hermanos, ya se está terminando, quedan 4 minutos.
es mucha información y cada uno de estos puntos que toqué tiene un montón de subpuntos. En resumidas cuentas, lo que quiero decir, hermanos, es que tenemos que decidir si leemos y tomamos lo que dice la Biblia literal o si tomamos doctrinas de cosas que no están literales. Por ejemplo, el tema de la Trinidad. ¿Para qué me voy a poner a discutir de un tema, de una palabra que no existe en la Biblia? Y hay cientos y cientos de veces que aparece la palabra de Israel en la Biblia, pero según la teología cristiana, Israel fue descartado. Entonces, no es que quiera. Bueno, ¿alguien quiere abrir el micrófono, decir algo, hermanos? Fue todo muy rápido, disculpe. ¿Alguien quiere agregar, preguntar, acotar, banear? Bueno, hermanos, yo voy a dejar de compartir acá. Igual sigo en línea con las personas que están conectadas. Voy a poner acá pausar la grabación.